Bueno, la infección de herida quirúrgica en cirugía cardíaca es una complicación relativamente frecuente con una variabilidad descrita entre el 1,1 y el 7,9%. Os adjunto esta tabla del estudio de Figueroa Tejerina, publicada en la Revista Española de Cardiología 2016, en la que vemos los estudios más importantes publicados en los últimos años. Y bueno, la presento porque en el relativamente frecuente puede parecer una forma exagerada, pero llama la atención estos estudios que según sean americanos o sean europeos, la incidencia cambia. Los americanos se mueven entre el 1 y el 3% y los europeos se mueven en unas incidencias entre el 4 y el 7%. Nosotros nos movemos en esas incidencias y por eso podemos decir que es relativamente frecuente. Hay diversos factores predisponentes descritos en la literatura, principalmente he puesto los 5 más importantes, que es la diabetes, el EPOC, la obesidad, el tiempo quirúrgico que nosotros medimos en tiempo de circulación extracorpórea y la reintervención por sangrado. También se ha descrito una etiología variable que predomina los cocos gram positivos y los bacilos gram negativos 50% más o menos para cada grupo. Se asocia obviamente a una elevada morbimortalidad y bueno, hay una variabilidad en la clasificación diagnóstica que luego brevemente diré en nuestra clasificación intrahospitalaria. Y bueno, existen muchas dudas sobre el abordaje terapéutico de estos pacientes. Nuestros objetivos fueron conocer la incidencia y etiología de la infección de herida quirúrgica en nuestro centro, así como la prevalencia de estos factores predisponentes y bueno, ver un poco el modo de presentación y la mortalidad a un año de la infección de herida quirúrgica. En cuanto a la metodología, nosotros hemos recogido desde enero de 2014 todos los pacientes operados de cirugía cardíaca mediante estenotomía que desarrollaron infección de herida quirúrgica. ¿Vale? Es un estudio de forma prospectiva y tenemos una N de 122 pacientes. Antes de pasar a los resultados, mencionar la clasificación de infección de herida quirúrgica que nosotros usamos. Nosotros los calificamos según mediastinitis aguda, que esta suele ser en el posoperatorio inmediato, sin supuración y con esternón estable. Tenemos también la mediastinitis aguda con supuración y con esternón estable también. Luego tenemos la más frecuente, que luego veremos en los resultados, que es la mediastinitis aguda con supuración e esternón inestable, que es la que parece más obvia que hay que intervenir. Y luego tenemos otro tipo ya más crónico, que sería la osteomielitis diferida, que es el paciente que viene ya después del alta, normalmente con un bultoma. En cuanto a los resultados, se registraron, como he dicho antes, 122 pacientes. Nuestra incidencia total de infección de herida quirúrgica es del 3,94% y la mortalidad de un año en estos pacientes con infección de herida quirúrgica fue del 14,1%. ¿Vale? Aquí presento las principales características de nuestra población. Destacar pues, la diabetes, la obesidad y el EPOC, el tabaco y el tiempo extracorpórea y la reintervención por sangrado. Para los que no estén familiarizados con estos datos, el tiempo de cirugía extracorpórea habitual en una cirugía cardíaca convencional puede estar la media en 110-120 minutos. Por tanto, podemos concluir que estos pacientes que han tenido una media de 143 minutos, el tiempo, como ya sabíamos previamente, es un factor predisponente de infección de herida quirúrgica. Así como la reintervención por sangrado. Habitualmente las tasas en las que nos movemos de reintervención por sangrado son menores del 4 o 5% y en estos pacientes nos movemos en el 14%. ¿Vale? Ahí tenemos una gráfica de la frecuencia de casos según los años. En 2022 está recogida hasta junio, o sea que la proyección es tener la misma frecuencia que los años anteriores. Ligera tendencia al descenso, pero tampoco significativo. En cuanto a la presentación clínica, 3/4 partes de las infecciones de herida quirúrgica en cirugía cardíaca se presentan como infección de herida quirúrgica profunda. Aquí matizo un poquito más en los subtipos que hemos comentado antes. Como ya he dicho, la entidad más frecuente es la mediastinitis aguda con supuración external y esternón dehiscente, pero no es desdeñable la entidad que he comentado al final, la osteomielitis diferida, porque es una cantidad de pacientes importante, que son pacientes que tendemos a drenar la cavidad e intentar manejar de una forma conservadora. En cuanto a la etiología, ya vamos a analizar los datos no generales de infección de herida quirúrgica, sino ya metiéndonos en las 3/4 partes que hemos comentado antes, que es la infección de herida quirúrgica profunda. Vemos que, parecía la literatura, encontramos que predominan los estafilococcus coagulasa negativos y los bacilos gram negativos, así como los Staphylococcus aureus, aunque en menor medida que lo que vemos en la literatura. Y bueno,
comentar que los anaerobios básicamente es el Cutibacterium acnes. En cuanto a la mortalidad un año según etiología, en el Kaplan-Meier vemos que hay diferencias según los grupos. Parece que los hongos es la mortalidad, es la entidad más agresiva, aunque luego lo veremos en el análisis multivariante. Lo mismo con los factores predisponentes. Todos estos factores que aparecen aquí son factores predisponentes, pero solo el EPOC y la diabetes han demostrado, además de ser predisponentes, predecir mortalidad, ¿vale? Luego lo vemos aquí en el análisis multivariante que os muestro ahora. Este es el análisis multivariante, este es el resumen que os pongo yo, en el que vemos que efectivamente la diabetes y el EPOC de forma significativa predicen mortalidad en estos pacientes que se han infectado, ¿vale? Además de ser factores predisponentes de contraer la infección de herida quirúrgica. Y en cuanto a microorganismos, los subgrupos hongos y Staphylococcus aureus también son factor de riesgo de mortalidad en estos pacientes. Como vemos, los hongos en mayor medida con un hazard ratio más elevado. Ya como última diapositiva en los resultados, en cuanto al manejo, esto no fue un estudio protocolizado para ver diferencias en manejo, no vimos diferencias, simplemente una breve pincelada de comentar que el manejo en estos pacientes es una asignatura pendiente todavía. Y como conclusiones, pues primero destacar que la diabetes, la obesidad, el EPOC, el tiempo quirúrgico y la reintervención por sangrado se comportan, como ya conocíamos, como factores predisponentes de la infección de herida quirúrgica. La forma de presentación más frecuente fue la mediastinitis, con supuración e inestabilidad external, la mediastinitis obvia que hemos comentado antes. La diabetes y el EPOC, además de ser factores predisponentes, como el resto que hemos comentado, además predicen mortalidad en estos pacientes. Predominan etiológicamente los Staphylococcus coagulasa negativos y Bacillus gram negativos, en menor medida el aureus en nuestro centro. Y la etiología con mayor mortalidad fue Cándida y Staphylococcus aureus, especialmente Cándida con mayor hazard ratio. El manejo de estos pacientes fue heterogéneo. Muchas gracias. Doctor Miró. Felicidades por la presentación. ¿Podrías decirnos que si realizáis de forma sistemática cribado estafilocócico y descolonización? Primera pregunta, esto es importante. La segunda pregunta es, hay una proporción relativamente alta y con muy mal pronóstico de mediastinitis por cándida. ¿Puedes explicarnos un poco las características peculiares de este grupo de pacientes? Y luego, la tercera pregunta, ¿qué profilaxis antimicrobiana utilizáis en cirugía? O sea, descolonización, profilaxis y las características de la cándida. Bueno, no hacemos cepillado nasal para tema mucoviscoidea por un tema logístico. Los pacientes ingresan un día antes para cirugía y no da lugar a hacer este tipo de prácticas. Se podría hacer una PCR. También es verdad que hay poca tasa de Staphylococcus aureus en nuestro centro. Luego, en cuanto a la profilaxis antibiótica, nosotros usamos cefazolina 2 gramos cada 3 horas, intraoperatoria, no posoperatoria. Antiguamente tengo entendido, porque yo llevo un año y pico en el centro, que se hacía profilaxis durante 72 horas, posoperatorias actualmente no se hace, simplemente intraoperatoria. ¿Y hacéis glicadas? Porque, por ejemplo, muchos estudios dicen que antes de la operación, porque no sé qué proporción de todos serían programadas o tenéis bueno, básicamente son programadas. Por eso, básicamente. Entonces, la literatura dice, bueno, hemoglobina glicada, estado nutricional, dejar de fumar. No sé si todo eso, ¿sabes? Que puede ser lo único que puede influir luego posteriormente, ¿no? Sí, yo entiendo que como infectólogo pues os interesa todo esto. Yo soy cirujano cardíaco y lo digo porque al final el ingreso de estos pacientes los hace nuestro servicio y por un tema logístico se ingresan el día de antes y no es posible hacer estos casos que sería muy interesante, pero para eso tenía que haber una persona implicada en todo esto. Voy a contestar yo. Esa pregunta aquí a fondo. La preparación es la preparación estándar, o sea que no se utiliza el rasurado ya con cuchillas, se hace con maquinilla eléctrica, se hace el baño el día anterior, el baño del día de la intervención, se aconseja la supresión de tabaco fuertemente, porque habéis visto ahí que el tabaco, independientemente de si el paciente está diagnosticado de poco o no, es un factor de riesgo, el control de la
de la glucemia, que luego se hace muy estricto en UCI. Hay trabajos que muestran que el control estricto de la glucemia en el postoperatorio inmediato va a favor de una menor infección. Todo eso se hace. Lo único que no hacemos es el cribaje, y sobre todo por los programas quirúrgicos que ahora el paciente ingresa la tarde antes, muchas veces no da tiempo ni siquiera de la PCR, y tampoco nos hemos planteado la mupiracina universal porque realmente estamos todavía bajitos, ¿no? Y en cuanto a la profilaxis, pues se hace con cefazolina, pero uno se lo plantea si deberíamos de cambiar, porque el 85% de los coagulases negativos, que son el germen más prevalente, son meticilin resistentes en mi hospital. Entonces estamos considerando eso. Y en cuanto a los hongos, sí te lo puedo contar, eran diabéticos, mal controlados, fumadores y con doble mamaria. O sea que lo peor de lo peor, ¿vale? Y luego con tratamientos previos en UCI antibióticos. O sea, sé que una pregunta al fondo y luego adelante. Yo quería preguntarte con respecto a los VGN, si habéis analizado el tiempo, los pacientes que tienen infección por VGN, si eran pacientes con infección más precoz, porque nosotros lo que hemos visto en nuestra experiencia, que esos pacientes son los que se infectan en los primeros 7, 10 días. Y la segunda cuestión es una pregunta a la sala, ¿qué opináis en los pacientes que cuando se hace el cierre de la herida quirúrgica una vez solucionado el problema infeccioso, si está indicado realizar un cultivo en ese momento, que no hay nada en la literatura, para asegurar una curación microbiológica? No sé qué experiencia hay en la sala al respecto. En cuanto a la primera pregunta, no hemos recogido esa información, y a la segunda yo creo que es muy interesante tomar un cultivo antes del cierre, cuando vas a hacer el cierre, por supuesto. ¿Tenéis experiencia en ese sentido? Sí, sí que los tomamos. No tengo el dato, pero sí que es una práctica habitual en nuestro hospital. Ahí. No, pero yo digo en el cierre quirúrgico. Con el cierre nosotros tenemos también ese problema. Enfermos que llevan 2 meses para cerrar la esternotomía y se pretende, como pasa en otros síndromes infecciosos, se pretende que el argumento de curación sea que en el cultivo, en un sitio que no está estéril, sea negativo. Entonces, creo que ese es un problema que probablemente hay que decir al cirujano, cierra, ya sea con cirugía plástica o cerrando de una manera más directa, independientemente del cultivo, porque si no nos eternizamos semanas y semanas. Aristidis y doctor Mestres después. En cuanto a los gram negativos, sí lo hemos medido. Lo que pasa es que ahora últimamente no tenemos eso, pero antes sí veíamos que las mediastinitis por gram negativos sí eran más precoces que las de gram positivos habitualmente, y generalmente estaban asociadas a un foco pulmonar. Es decir, el paciente que tardaba más de 72 horas en extubarse, ese habitualmente desarrollaba una infección por gram negativos, ¿no? Y en cuanto a lo de los cultivos, eso es un lío, porque realmente al cirujano le cuesta mucho cerrar si el cultivo inicial sigue siendo positivo, y habitualmente esperamos. Ahora, el problema es que luego aquello sale negativo, pero en otro de control, porque al principio se exigían 2, sale un coagulase negativo, que ya no sabe si es el inicial o es una contaminación, porque resulta que uno es hominid y el otro es epidermidis y el otro es capitis y el otro... Entonces, si es coagulase negativo, sí cerramos. Pues entonces sí. Felicidades por mirarlo, porque ya solo por el mero hecho de mirar las cosas se mejora. O sea, punto número 1. Y ahora te voy a hacer una pregunta que es a dónde vas a pillar a un cirujano, es en el campo que supuestamente menos se domina, ¿no? Lo infectológico. Has detallado más de un 20% sin causa etiológica. ¿Lo puedes explicar esto? Porque me cuesta entender. Hay métodos más allá de los cultivos, o sea, biología molecular, hay muestras probablemente que se puedan sacar. No entiendo que podamos llegar a un 20%. Vamos, probablemente sea mala la muestra, que la cogemos mal. A lo mejor será algo de esto. En una mediastinitis... puede estar contaminadas. Muchas veces se dan por contaminadas algunas muestras que a lo mejor. Pero eso quiere decir que no hacéis biología molecular de las muestras. No. Vale. No. Quizá ahí aumentaría la... ¿no? Claro. Sí. Hay un par de aspectos que no acabo de entender muy bien. O sea, primero ya dice que lleva usted poco tiempo en esto, con lo cual hay una parte de perdón implícita, pero que eso va o debería ir más arriba de la presentación. No entiendo por qué solo se considera la duración de la circulación extracorpórea, porque por definición el tiempo de intervención es desde que se abre la piel hasta que se cierra la piel, que es donde la cavidad queda expuesta al ambiente, por mucho que haya flujo laminar o no, o lo que haga falta.
Por tanto, desde el punto de vista metodológico me parece poco apropiado que solamente se mire el tiempo de circulación extracorpórea, aun sabiendo que es un factor que tiene cierta influencia en la infección postoperatoria. En segundo lugar, la última conclusión, si no recuerdo, es que los pacientes se han tratado de forma heterogénea, lo cual es lógico porque ha hablado de cosas totalmente diferentes, porque una cosa es la infección superficial de la herida quirúrgica y otra cosa es una mediastinitis, con lo cual es casi churras con merinas o por ahí. Y por tanto, yo creo que eso habría que definir. En tercer lugar, dice que es 3,9% de infección, ¿no? O sea que de 122 quiere decir que ahora han tenido, pues no sé, 5.000 casos o cuánto, algo por el estilo, ¿no? En ese tiempo de estudio, más o menos. Disculpa, lo último, la incidencia es el 3,94%. Sí. Y que, eso en números absolutos, ¿cuál es el volumen de intervenciones que han sido? 5.000 y pico. Entre 350 extracorpóreas al año, más o menos. Vale. Y la otra es el hecho de que lo que no ha mencionado, y eso es una cosa, es crítico en este tipo de pacientes, los tipos de intervención que se realizaron. Si fueron intervenciones de derivación o de revascularización miocárdica aisladas, o fueron intervenciones valvulares aisladas, o procedimientos combinados. Y eso es un factor que aquí ha faltado y es importante para entender la epidemiología y lo que ha pasado. Sí, el 50% fueron cirugías valvulares aisladas. Sí, sí, me parece muy bien. Lo digo, es que... Sí, yo no lo he puesto porque como el análisis no se hace... Es un error grave desde el punto de vista metodológico y presentación de resultados. Muy bien. Así de fácil. Vale. Vale, gracias.